Me desperté esa mañana con el sonido de la puerta cerrándose. Pero no era la de casa, era la de mi vida entera. Mi marido. Javier. Me miró con ojos fríos mientras firmaba los papeles del divorcio que su abogada, mi antigua socia, Isabel, había preparado con meticulosa precisión. Eres prescindible. ¿Elena? Dijo él. Como si estuviera despidiendo a una empleada en una reunión de junta. No a la mujer con quien había compartido 15 años de matrimonio y un negocio que yo misma había construido, desde cero. El impacto fue como un puñetazo en el estómago. Uno que no ves venir pero que te deja sin aliento. Perdí todo en un instante, la empresa de consultoría que fundé en Barcelona. Ahora en manos de ellos gracias a una maniobra legal que yo misma había diseñado para protegernos. Pero que ellos torcieron en mi contra. La humillación no era solo personal, era pública. Susurrada en los pasillos de las oficinas. En las cenas de negocios donde antes yo era la reina. Me quedé sola en nuestro apartamento vacío. Con las paredes ecoando el silencio de mi derrota. Durante semanas. Me arrastré por la rutina como un fantasma. Me levantaba al amanecer. Preparaba café que no bebía. Y me sentaba frente al ordenador a revisar correos que ya no llegaban. La rabia bullía bajo la superficie. Pero la contuve. ¿Para qué gritar? ¿En España? Las emociones explosivas no resuelven nada, solo te hacen parecer débil. Me convencí de que el tiempo curaría. Que el olvido era la mejor venganza. Pero cada noche, al cerrar los ojos, revivía esa frase, eres prescindible. No era solo una ofensa, era una negación de mi existencia. Empecé a observarlos. No con prismáticos ni seguimientos absurdos, sino con la frialdad de un analista. Usé mis contactos residuales en la industria para rastrear sus movimientos. Javier e Isabel se habían mudado juntos a un ático en el Eixample, presumiendo de su nueva fusión empresarial. Publicaban en redes sociales fotos de reuniones exitosas. De viajes de negocios a Madrid. Yo, desde mi pequeño piso alquilado en Gracia, anotaba todo, fechas, nombres, transacciones. No planeaba nada aún, solo recopilaba. Como si fuera un hobby inofensivo. Pero el Kimnen empezó a resquebrajarme. Soñaba con confrontaciones que nunca ocurrían. Despertaba sudando. Con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa. Me preguntaba si valía la pena seguir viviendo así. Reducida a una sombra. Un día. En terapia, que pagaba con mis ahorros menguantes. El psicólogo me dijo, debes aceptar y soltar. Soltar. Qué palabra tan ingenua. En mi mente, soltar significaba rendirme. Y yo no era de esas. Empecé a leer sobre casos similares, mujeres traicionadas que reconstruían sus vidas. Pero ninguna historia me satisfacía, todas terminaban en perdón o en nuevas oportunidades. Yo no quería perdonar, quería entender por qué ellos seguían adelante mientras yo me pudría. La transformación vino gradual. Una tarde. Revisando documentos viejos. Encontré una cláusula en el contrato de sociedad que Isabel y yo habíamos firmado años atrás. Era una salvaguarda contra traiciones, si un socio usaba información confidencial para beneficio personal. El otro podía reclamar daños triples. Ellos la habían ignorado. Pensando que yo no pelearía. Ahí. En esa página amarillenta. Vi el primer hilo de mi telaraña. No actuaría impulsivamente, esperaría. Observaría más. Pero ya no me convencía de sobrevivir en silencio. El silencio no salva, solo pospone el inevitable colapso. Comencé a manipular sutilmente. Llamé a un viejo cliente. Fingiendo preocupación por la dirección actual de la empresa. He oído rumores de irregularidades fiscales.
Dije casualmente. No era mentira, había detectado anomalías en sus reportes públicos. ¿El cliente? Un pez gordo en finanzas. Empezó a dudar. Javier me llamó furioso esa noche. ¿Qué coño estás haciendo? Respondí con calma, nada. Solo charlando. Su voz temblaba, ya notaba el primer pinchazo. Cada paso me costaba. Me sentía más fría. Menos humana. Miraba mi reflejo y veía a una extraña, ojos hundidos. Sonrisa forzada. Dudaba, ¿era esto justicia o solo veneno que me envenenaba a mí misma? Pero continuaba. La venganza no era un estallido, era una erosión lenta. Como el mar contra las rocas de la Costa Brava. La espera se convirtió en mi aliada. Vivía en un estado de alerta constante. Como un depredador que acecha sin ser visto. Por las mañanas. Caminaba por las ramblas. Mezclándome con turistas y locales. Pero mi mente estaba en otra parte, en los correos hackeados no ilegalmente. Solo con astucia técnica que un amigo informático me enseñó. Veía cómo Javier e Isabel planeaban expandir la empresa a Sevilla. Usando mis estrategias originales. Me dolía. Pero el dolor se transformaba en combustible. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Por qué no dejarlo ir? Tenía amigos que me invitaban a cenas. Intentaban emparejarme. Eres fuerte. Elena. Reinventa tu vida. ¿Decían? Pero la fuerza no era reinventar, era destruir lo que me había destruido. En mis noches de insomnio. Revivía momentos, la boda en Toledo. Donde Javier juró lealtad, las noches trabajando con Isabel. Compartiendo confidencias. Ellos no eran monstruos, eran ambiciosos. Inteligentes. Javier. Con su encanto andaluz. Siempre había sido un oportunista disfrazado de romántico. Isabel. Astuta como una letrada madrileña. Veía el mundo en términos de ganancias y pérdidas. Eso los hacía peligrosos, no actuaban por maldad pura. Sino por cálculo racional. Decidí explotar esa racionalidad. Contacté a un inspector fiscal anónimamente. Enviando pistas sobre evasiones que había detectado en sus libros. No era directo, usé un burner phone y correos temporales. La investigación empezó sutil, una auditoría rutinaria que se convirtió en escrutinio. Javier me escribió un mensaje, sé que eres tú. Para allá. O te arrepentirás. Sonreí al leerlo, el miedo asomaba en sus palabras. Respondí, no sé de qué hablas. Suerte con la auditoría. El precio personal era alto. Perdí peso. El sueño se volvió errático. En una visita al médico. Me diagnosticaron ansiedad crónica. ¿Necesitas medicación?, dijo. La tomé. Pero no calmaba el vacío interior. Me sentía deshumanizada. Como si cada manipulación erosionara un pedazo de mi alma. Dudaba en las madrugadas, ¿valía la pena convertirse en lo que odiaba? Pero recordaba su traición, no solo el divorcio. Sino cómo me habían aislado de la industria. Difamando mi reputación con rumores de inestabilidad emocional. Amplié el alcance. Me reuní con exempleados que ellos habían despedido para optimizar costos. Les conté verdades a medias. Suficiente para sembrar descontento. Uno de ellos. Un contable leal a mí. Me proporcionó documentos internos. Descubrí que habían falsificado firmas en contratos. Ahí estaba el arma, fraude. Pero no la usé de inmediato, esperé el momento oportuno. Cuando su expansión a Sevilla estuviera en pico. Isabel me confrontó en persona. Apareció en mi puerta. Elegante como siempre. Con un abrigo de diseño. Elena. Esto tiene que parar.
Somos adultos, hablemos. Su voz era conciliadora. Pero vi el cálculo en sus ojos. Entró. Se sentó en mi sofá raído. ¿Entiende? Fue negocio. Javier y yo. Surgió. No pedía perdón, justificaba. Respondí con frialdad, el negocio tiene reglas. Isabel. Tú las rompiste. Salió inquieta. Sabiendo que no cedería. Esa noche. Soñé con sangre. Pero al despertar. Planeé el siguiente paso, una demanda civil por la cláusula olvidada. Contraté a un abogado discreto. Uno que no conocían. El proceso sería lento. Pero devastador. Cada avance me hacía más tensa, la venganza ya no era opcional. Era mi razón de ser. La ciudad de Barcelona parecía conspirar conmigo, sus calles laberínticas reflejaban mi mente enredada. Caminaba por el barrio Gothic. Sintiendo el peso de la historia, traiciones medievales que resonaban en la mía. Javier intentó contraatacar, extendió rumores de que yo estaba obsesionada. Inestable. Algunos amigos se alejaron. Pero eso solo avivó mi determinación. La tensión escalaba como una tormenta en el Mediterráneo. Recibí una citación, ellos contraatacaban con una orden de alejamiento. Alegando acoso. Inteligente movimiento, usaban el sistema legal que yo conocía tan bien. Me presenté en el juzgado de Barcelona. Vestida con sobriedad. Manteniendo la compostura. El juez. Un hombre canoso con acento catalán. Miró los papeles. Señora. Esto parece personal. Respondí, es estrictamente profesional. Su señoría. Salí con la orden denegada por falta de pruebas. Pero el episodio me dejó exhausta. Cada batalla me costaba energía. Me hacía más cínica. En casa. Revisaba mis notas como un general planeando una campaña. Había recopilado evidencias, correos, transacciones, testigos. Pero la venganza no era solo legal, era emocional. Envié a Javier fotos anónimas de él e Isabel en intimidad. Tomadas por un detective privado. No para chantajear. Sino para sembrar duda. Él me llamó histérico, ¿estás loca? ¿Qué quieres? Colgué sin responder. Quería que sufriera como yo, la paranoia. El insomnio. Isabel era más dura. Intentó negociar a través de intermediarios. Ofreciendo una compensación modesta. Toma el dinero y vete. ¿Elena? Rechacé, no era sobre dinero. Sino sobre equilibrio. Mi mente se torcía, ya no distinguía entre justicia y crueldad. En terapia. Admití, siento que me estoy perdiendo. El psicólogo advirtió, la venganza consume al vengador. Ignoré, el consumo era preferible al vacío. Amplié la red. Contacté a inversores potenciales para su expansión. Insinuando riesgos. Uno se retiró. Citando inestabilidades internas. Javier perdió un contrato clave, lo supe por un contacto. Celebré sola con una copa de vino. Pero el sabor era amargo. ¿Quién era yo ahora? Una mujer que disfrutaba del dolor ajeno. Un día. Encontré a Javier en un café. No planeado, el destino jugaba. Se acercó. Pálido. Por favor. Elena. Terminemos esto. Te daré la mitad de la empresa. Su voz suplicaba. Pero vi manipulación. Respondí, demasiado tarde. Has creado esto. Salió derrotado. Y yo sentí un vacío, la piedad se evaporaba. La demanda avanzaba. Mi abogado presentó pruebas de fraude,
el juez ordenó congelar activos. Isabel me envió un mensaje: te arrepentirás. Tengo amigos en altos lugares. Amenaza vacía. Pero me hizo dudar. ¿Hasta dónde llegaría? Esa noche consideré parar. Pero recordé su traición, no solo el robo, sino la humillación de ser prescindible. Barcelona bullía en verano, el calor amplificaba mi agitación. Caminaba por la playa de la Barceloneta, el mar recordándome la inmensidad de mi aislamiento. Amigos restantes me evitaban, olían la toxicidad. Me volví más solitaria, más calculadora. El golpe siguiente, filtré información a la prensa. Un artículo en El País sobre irregularidades en la empresa. No nombraba, pero insinuaba. Las acciones cayeron, clientes huyeron. Javier intentó demandarme por difamación, pero sin pruebas directas. Falló. El costo, mi reputación se manchaba también. Me llamaban la viuda negra en círculos. Internamente, colapsaba. Pesadillas de ahogarme en sangre propia. Dudaba cada paso. Pero el momento me llevaba. La venganza era adictiva. Como una droga que destruye mientras alivia. El punto de no retorno llegó con la audiencia principal. El tribunal en Madrid era impersonal, con eco de voces formales. Javier e Isabel estaban allí, demacrados. Mi testimonio fue frío, detallé la traición, la cláusula violada. Su abogado contraatacó, pintándome como vengativa. El juez falló a mi favor, compensación triple. Más daños. Gané millones. Pero ellos perdieron todo, la empresa quebró. No celebré. En el hotel. Miré la ciudad desde la ventana, sintiendo vacío. La victoria era pírrica, había perdido mi humanidad. Javier me buscó después: nos has destruido. ¿Feliz? Respondí: no se trata de felicidad. Su mirada era de un hombre roto, por un instante. Sentí remordimiento. Pero se fue. Y el remordimiento se disipó. Isabel no se rindió. Intentó apelar, usando contactos en el ministerio. Bloqueé con mis propios aliados. Viejos favores cobrados. Ella me confrontó en una calle de Madrid: eres un monstruo. ¿Elena? Repliqué: tú me hiciste. Sus ojos brillaban con odio inteligente, sabía que no pararía. La manipulación emocional culminó. Envié a Javier pruebas de que Isabel había planeado todo sola al principio, usando correos editados sutilmente. Sembré duda: ¿era amor o uso? Discutieron: lo supe por un espía. Su relación se resquebrajó. Como la mía. El precio: aislamiento total. Mi familia en Andalucía me llamó preocupada: estás cambiando. ¿Hija? Ignoré: el cambio era irreversible. Me volví paranoica, chequeando sombras. La venganza me había transformado en ellos, calculadora, sin empatía. Barcelona me recibía de vuelta con indiferencia. Usé el dinero para empezar de nuevo. Pero el negocio nuevo era hueco. Clientes venían por curiosidad morbosa. Noches enteras cuestionaba: ¿había valido la pena? La respuesta variaba con el humor. Javier colapsó primero. Intentó suicidio, lo salvó un vecino. Visité el hospital anónimamente, viéndolo vulnerable. Sentí una punzada: ¿mi culpa? Pero recordé su frase: prescindible. Salí sin arrepentirme. Isabel contraatacó con astucia. Filtró mi historial médico, alegando inestabilidad. Mi nuevo negocio tambaleó. Inteligente, usaba mis debilidades.
Respondí demandando por violación de privacidad. Gané. Pero el daño estaba hecho. La espiral continuaba. Me sentía atrapada en un ciclo, cada victoria exigía más. Dudaba. Pero no paraba. La ciudad, con sus fiestas y siestas, contrastaba mi tormento interno. La erosión final empezó con pequeñas victorias suyas. Javier se recuperó. Unió fuerzas con Isabel de nuevo contra mí. Lanzaron una campaña de difamación online. Anónima pero traceable. Mi reputación se hundía, clientes cancelaban. Respondí con contramedidas, hackers éticos expusieron sus mentiras. Pero cada paso me agotaba más. Internamente, quebraba. Miraba fotos viejas, nosotros tres en una conferencia en Valencia. Riendo. ¿Cómo llegamos aquí? La rabia inicial se diluía en fatiga. Consideré parar. Ofrecer tregua. Pero un correo de Isabel, pagarás por esto. Reavivó el fuego. Manipulé su entorno. Convencí a su familia de Javier, conservadores sevillanos, de la inmoralidad de su relación. Llamadas anónimas. Pruebas enviadas. La presión familiar los separó temporalmente. Javier me suplicó por teléfono, basta. Elena. Tengo nada. Colgué, su nada era mi todo. Isabel. ¿Sola? Se volvió feroz. Intentó sobornar a mi abogado, lo rechazó. Pero me alertó. Subí la apuesta, presenté cargos por intento de soborno. Pruebas grabadas. Fue arrestada brevemente, salió bajo fianza. Pero manchada. El costo mental, ataques de pánico. Medicación aumentada. Soñaba con abismos. Cayendo sin fin. Amigos restantes me abandonaron, estás obsesionada. Lo estaba, la venganza era mi identidad. Barcelona en otoño era melancólica. Hojas cayendo como mis ilusiones. Caminaba por el Park Güell. Mosaicos rotos reflejando mi alma. Dudaba, seguir o detener. Pero el momentum era inexorable. Javier perdió su licencia profesional por el fraude expuesto. Mendigaba trabajos. Isabel. Despedida de su firma. Emigró a Portugal. Ganaba. ¿Pero a qué precio? Mi salud se deterioraba, el médico advirtió, estrés crónico puede matar. Un último golpe, filtré su affair a la prensa local. Escándalo. Ellos. Arruinados socialmente. Yo. En la sombra. Observaba. La culminación fue silenciosa. Javier e Isabel. Separados y quebrados. Desaparecieron de mi radar. Yo. Con mi nueva vida. Me sentaba en mi oficina vacía. Contando ganancias huecas. El espejo reflejaba a una extraña, ojos vacíos. Sonrisa ausente. ¿Fue justicia? ¿O solo destrucción mutua?